nombre es Manuel Sutherland, soy economista, soy doctor en estudios del desarrollo y profesor de estudios del desarrollo en el área económica del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. He venido a conversar con todos ustedes un tema bastante importante que en las redes y en prácticamente todas partes la gente comenta, que es la cuestión relativa a las licencias, si las licencias van a ser o no renovadas, si las van a quitar la suspensión, si va a haber alguna reconsideración y qué impacto tendría en la economía esta medida. Sí, las sanciones petroleras directamente empiezan en octubre, noviembre de 2018, sanciones más o menos importantes, pero las sanciones más fuertes arrancan en enero de 2019. Hay prácticamente una especie de confiscación de Citgo, la empresa venezolana de petróleo que está en Estados Unidos, y hay un cierre total de la exportación de petróleo hacia Estados Unidos y hay una bastante fuerte restricción para que Venezuela pudiera vender su petróleo en mercados mundiales. Esa sanción tiene una explicación, según la administración de Donald Trump, relacionada con la falta de democracia, la violación de derechos humanos y ciertas actitudes represivas que hubo en levantamientos populares que dejaron víctimas mortales y cientos de personas heridas. Las sanciones que arrancan en 2019, las más duras contra el petróleo, duran más o menos hasta 2022 en esa, digamos, en esa estructura sancionatoria. En 2022, con el gobierno de Biden, de Joe Biden, hay una especie de flexibilización importante que empieza con algunas medidas que permiten que Chevron pueda de alguna manera mantener un poco sus operaciones en el nivel mínimo, en el nivel de mantenimiento preventivo. Y hay una ampliación de la flexibilización unos meses después, en octubre de 2022, que hace que prácticamente Venezuela pueda volver a exportar petróleo a Estados Unidos. Se levantan restricciones a Minerven también en la parte de oro, a Banco Central, a Bandes, eso enmarcados en el acuerdo de Barbados, que comprometía al gobierno a hacer elecciones libres, competitivas, y a que la oposición pueda de alguna manera colocar al candidato que tenía en mente, ¿no? O que querían ellos apoyar. Chevron ha sido la principal protagonista de esa licencia, la licencia 41, la licencia principal, porque Chevron era la empresa que mayor petróleo extraía de todas las demás empresas. Estaba Morel de Francia, está Eni de Italia, está Repsol de España y algunas empresas de otros países, pero Chevron era la empresa que tenía más músculo, tanto financiero como extractivo, y que a la actualidad, eh, estamos hablando de marzo de 2025, pueden ser unos 250.000 barriles de petróleo diario, que eso equivale a más o menos un 25-30% de la extracción diaria total según fuentes secundarias de la OPEP. La licencia 41, que permitía a Chevron hasta hace pocos días la extracción de petróleo y la venta del mismo en el mercado estadounidense exclusivamente, era una licencia sumamente restrictiva. Chevron no podía ni pagar impuestos, ningún tipo de impuestos, no podía pagar dividendos, no podía pagar regalías y tenía prohibida la exportación de petróleo a otros mercados que no sea de Estados Unidos. Esa licencia fue revocada, fue suspendida por la licencia número 41A, que sustituye a la 41 y que obliga a Chevron a salir del país, a cerrar todas las operaciones el 3 de abril de este año. Esa licencia es sumamente dura porque, a diferencia de licencias anteriores donde se había suspendido, por ejemplo, en el año 2019 la actividad petrolera, acá en esta licencia 41A no se permite que haya una especie de mantenimiento preventivo de maquinaria, equipos y pozos que pueda hacer que Chevron regrese en un corto plazo.
Y mucha gente argumenta que la licencia de Chevron, la 41, le permitía a Chevron pagar, pero taxativamente la licencia, insisto, prohibía a Chevron pagar impuestos, regalías y dividendos, incluso en empresas mixtas como Socio B o empresas con la totalidad de acciones en manos de Chevron. ¿Qué sucede? Hay muy poca información verídica sobre la negociación que ha tenido PDVSA con Chevron. Esta probablemente se hizo bajo el amparo de la ley antibloqueo y la información que surge es bastante poca, es bastante oscura y es bastante difícil de entrever. Lo que se estima es que Chevron probablemente inyectaba a la economía entre 3.000 y 4.000 millones de dólares anuales. La inyección de eso no era dinero que iba directamente al fisco, sino básicamente tenía tres vías. La primera vía era la reducción de la deuda que tiene Venezuela con Chevron. La segunda vía era la contratación de empleados, obreros, capital de trabajo para la extracción de petróleo, etcétera, etcétera. Y la tercera vía, que es la vía más interesante, era la vía de colocar en el mercado cambiario alrededor de 2.000, 2.500 millones de dólares anuales para que de alguna manera Chevron recibiese bolívares y hiciera sus pagos a proveedores, a empresas, a trabajadores en bolívares. Ese pago de Chevron es importantísimo porque puede ser el equivalente al 50% del dinero en divisas que se utilizó en el mercado cambiario. Entonces, si ese dinero no va a estar, eh, el mercado cambiario va a tener prácticamente la mitad de la disponibilidad que tenía antes y eso puede incidir en una duplicación del tipo de cambio y la ruptura de la política monetaria de microdevaluaciones, de la política cambiaria de tratar de devaluar el tipo de cambio muy poco a poco y emitir bolívares de una manera extrema. Otra de las, digamos, consecuencias que puede tener la salida inmediata de Chevron es que puede haber un golpe inflacionario bastante importante debido a la dificultad que va a tener el Estado para poder defender el tipo de cambio sobrevaluado que ha venido defendiendo. Si nosotros vemos desde más o menos diciembre de 2022 hasta la fecha, hasta marzo, la base monetaria se ha ampliado en 880% más o menos, un poco más, un poco menos. Eso implica que se ha multiplicado por 8 la cantidad de dinero que el gobierno ha directamente puesto en la economía y se ha multiplicado por 2 la cantidad de préstamos que el Banco Central le ha hecho a PDVSA. Ambas son formas de creación de dinero sin respaldo que generan una inflación muy fuerte. La inflación se había tenido de alguna manera retenida porque el aporte de Chevron, fundamentalmente, junto con Eni y otras empresas, habían sostenido la ficción de un dólar a 35, 36, 40, pero esa ficción se está rompiendo. Otra de las consecuencias importantes es que otras empresas también pueden salir. No se ha hablado de eso específicamente, pero empresas francesas, italianas, alemanas, etcétera, y empresas estadounidenses que prestan servicios petroleros también pueden ser castigadas con estas sanciones y también pueden salir, lo que haría que la extracción de petróleo de la misma PDVSA y de otras empresas también disminuyese de manera muy importante y las exportaciones pudieran disminuirse en la mitad. Esto no se sabe todavía, esto dependerá de la negociación que se está haciendo, pero es una posibilidad importante. Eso también conlleva a un salto inflacionario duro. Venezuela pudiera entrar en hiperinflación si la situación no mejora. ¿Qué decimos con hiperinflación? Una variación de los precios intermensual de más de 50%. Eso puede suceder y puede Venezuela cerrar con una inflación de 3 dígitos largos para final de año, lo cual es un golpe muy duro para la clase obrera. ¿Por qué? Porque desde marzo de 2022 tampoco ha tenido aumentos salariales. El salario sigue siendo 130 eh, y la mayoría de la clase obrera tiene un salario muy por debajo de sus necesidades alimentarias incluso. Otro asunto importante a destacar es que Venezuela pudiera volver al esquema de venta de petróleo en alta mar, de barcos que vienen de dudosa procedencia, con empresas fantasmas,
que hacen compras de petróleo venezolano ship to ship en alta mar, con pagos podríamos decirlo, en efectivo, en dinero metido en bolsas de plástico, pagos en criptomonedas, y podemos volver al esquema que dio luz a lo más fuerte que ha tenido América en la historia de la corrupción, que es el caso de PDVSA Crypto, donde, según fuentes asociadas a Reuters, es probable que se hayan malversado 21.000 millones de dólares en el periodo 2019-2021, más o menos. Entonces, claro, eso reduciría muy drásticamente la capacidad de Venezuela de captar divisas, y eso también tiene otro correlato muy importante que no lo hemos dicho, que es la cuestión de los diluyentes. Repsol, Eni y muy por supuesto Chevron traían nafta, traían químicos para diluir el petróleo extrapesado venezolano, convertirlo, refinarlo en Brey para poderlo exportar, y también para refinarlo y poder producir gasolina y diésel, fundamentales para la agricultura, para el frete, para los transportes y para la movilidad nacional. Entonces, si estas sanciones, eh, digamos, se consolidan tal y como están, y si pueden crecer incluso, que es la promesa que han hecho algunos senadores en la Florida, puede haber una dificultad bastante fuerte para refinar petróleo, tener gasolina, diésel, y puede haber problemas muy graves con eso. Bueno, yo creo que Venezuela necesita de poner, digamos, los intereses políticos partidistas e ir hacia una negociación que permita la superación de todas estas dificultades económicas, sobre todo las sanciones, porque en este esquema es imposible que se recupere el salario, que se recupere el bienestar nacional, y que de alguna manera la industria, el agro puedan crecer al ritmo que se necesita. Venezuela perdió cerca del 80% del PIB entre 2013 y 2021, y por eso Venezuela necesita reestructurar su deuda externa, volver a los mercados internacionales, necesita inversiones masivas, grandes, y en esta circunstancia eso no va a suceder si no hay un verdadero reconocimiento de la voluntad de la población en cuanto a sus intereses políticos, y en cuanto a la reconocimiento de la existencia de algo más allá que no sea el gobierno. Entonces, si eso no ocurre, Venezuela puede hundirse en un lodazal de estancamiento económico, social, salarial, que va a generar un éxodo mucho mayor y va a generar que lamentablemente el país no progrese.